analizarlo, ¿sí? Muy bien, nos hemos quedado en el artículo 47 y entramos al título quinto, que nos menciona derechos y obligaciones. ¿Ok? Vamos al capítulo 1, derechos y obligaciones ¿de quién? De los empleadores. Muy bien, recuerden, estos son derechos y obligaciones, ¿sí? En la anterior clase hemos visto las responsabilidades, ¿ok? No hay que confundir, muy bien. Entonces, artículo 48, rol del empleador. ¿Qué dice? El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí es clave, este artículo es clave porque dice el empleador ejerce un firme liderazgo. ¿Okay? En la clase que llevemos cómo realizar un plan de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que el tema de liderazgo es uno de los primeros puntos que se debe trabajar, es un punto muy importante y como también ya les mencioné en otra clase, el tema del liderazgo es primordial. Y como dice este presente artículo, el empleador ejerce un firme liderazgo, ya que si en tu plan de seguridad y salud en el trabajo no existe un liderazgo permanente y un liderazgo en sí como debe ser, el plan simplemente no va a funcionar. ¿Okay? Entonces, en el plan de seguridad y también en el plan de gestión ambiental, en el tema medioambiental, siempre se maneja, lo primero que se debe manejar es un firme liderazgo. ¿Okay? Entonces, en el artículo 48 nos presentan esto. Muy bien, entonces, artículo 49, obligaciones del empleador. ¿Cuáles son sus obligaciones? El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones. Dice 1. A. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Entonces, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, esa es su primera obligación. Otra, desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. ¿Sí? Desarrollar acciones permanentes. Ok, ojo con esta palabra, permanentes. ¿Qué más? Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. Muy bien, entonces también como ya les estaba mencionando en otra clase, cuando hablamos del tema de seguridad, el tema de seguridad no es constante y va a estar igual durante todo el año o de un año para otro se va a mantener de la misma forma. No, va a haber cambios, ¿no? Y puede haber varios factores para un cambio. Entonces puede ser que estás incluyendo una nueva maquinaria, un nuevo equipo, está entrando personal nuevo, estás realizando actividades nuevas. Entonces el tema de seguridad es constante porque está cambiando, ¿no? Es cambiante. Entonces, por eso dice que una de las obligaciones del empleador es identificar las modificaciones. ¿Okay? Porque si es cambiante, se modifica cada tiempo, ¿sí? Entonces, debemos identificar estas modificaciones y a lo cual, como en estos factores ya que les estoy mencionando, no sé, nuevos personales, nuevos trabajadores, nuevas actividades, nuevos equipos, nuevos maquinarias. Entonces ya le estás modificando, tienes que modificar tu plan de seguridad para que incorpores estas nuevas cosas, estos nuevos factores y volver a identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces por eso es modificable. ¿Ok? Entonces en la D, en el cuarto, nos menciona que fue modificado en el artículo 2 de la ley número 3022.2, ¿sí? Ok, entonces este fue modificado. ¿Y a qué se refiere? Nos dice, practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria. Ojo aquí, a cargo del empleador. ¿Sí? Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a la solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. ¿Ok? Mucho ojo aquí. Este es también un dato importante. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y el término de la relación laboral.
El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. Muy bien, entonces, como no dice aquí, lo primero que este inciso, la D, fue modificada. ¿Ok? Antes, ¿qué decía? Antes decía practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores, acorde con los riesgos a los que están expuestos en sus labores a cargo del empleador. Muy bien, entonces eso fue modificado y entonces ya podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, antes nos decían que debe ser cada 2 años, no nos decía un tiempo. Antes no te marcaba que fuera obligatorio, no te lo marcaba. Y antes tampoco te decía que el costo de los exámenes médicos los asumía el empleador, ¿ok? Y tampoco que debe haber un examen médico si un trabajador va a hacer trabajos de alto riesgo. Que entonces son cambios puntuales, muy claros, porque antes no se trabajaba de esta manera, pero actualmente sí, y este es muy importante también que lo sepan, el tema de los exámenes médicos. ¿Ok? Entonces, repetimos, practicar exámenes médicos cada 2 años y de manera obligatoria. ¿Okay? ¿Para qué se realizan estos exámenes médicos? Cuando ustedes en un proyecto, en un trabajo, van a incorporar personal nuevo, tienen que saber cómo está llegando este personal nuevo. Si ya está llegando con una dolencia, que están padeciendo de algo o están completamente sanos. ¿Okay? Por ejemplo, si llega un personal nuevo y ustedes no le hacen un examen médico, okay, entonces no hacen un examen médico y empieza a trabajar. Entonces en el trabajo tiene un problema en la muñeca, okay, ya tiene un problema, tuvo un accidente y la muñeca ya no lo puede mover, entonces te dicen no, necesito que tenga tanto tiempo de descanso, entonces tú le pones descanso, asumes que fue un accidente de trabajo y le cubres todos los gastos necesarios, no en el caso que no le hayas hecho un examen médico. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubieras hecho un examen médico y te hubieras dado cuenta que este trabajador, este personal, ya venía con una dolencia en la muñeca? ¿No? En otro trabajo anterior ya había tenido el accidente, entonces no podía manejar muy bien la muñeca, y en el trabajo que tú le has encomendado en tu proyecto, en tu trabajo, esta dolencia vino con más fuerza y en sí no fue un accidente, sino fue una dolencia del trabajo pasado. Entonces, sin un examen médico, entonces no puedes saber si fue antes el daño del trabajador, no sabes si fue realizado antes de tu trabajo o durante el trabajo. Entonces, si vas a recibir un personal nuevo, tienes que hacerle un examen médico para saber en qué estado, entre comillas, está llegando a tu trabajo, a tu proyecto, ¿no? Entonces ya sabes cómo está llegando, si tiene problemas pulmonares, si tiene alguna alergia, entre otras cosas, y entonces ya le puedes contratar. ¿Okay? Ahora, durante, también nos pide cada 2 años hacer un examen médico para ver cómo se encuentra, y al término. Okay, muy importante que al término de tu trabajo también se haga un examen médico para decir tú cómo este personal ha salido de tu proyecto. ¿Ha salido bien? ¿Ha salido con alguna lesión? ¿No ha salido con una lesión? Para evitar futuros problemas que te puede traer este personal, ¿no? Entonces, en la realidad se ve muchos problemas en este aspecto. Por eso el tema de los exámenes médicos es clave para evitar problemas que ya les puedo mencionar en clases en vivo, qué problemas ocasiona todo esto de los exámenes médicos. Entonces, nos menciona que los exámenes médicos son cada 2 años de manera obligatoria, y en cualquiera de los casos los costos de los exámenes médicos lo asume el empleador. ¿Ok? Entonces, todos los exámenes médicos los asume el empleador. Esto es muy importante que lo sepan, porque si ustedes van a hacer un proyecto, un trabajo, no vayan a meter la pata, no vayan a fallar en este punto, y porque sí se ve en la realidad que los empleadores le mandan a los trabajadores a realizar un examen médico, pero que ellos cubran el gasto, ¿no? Entonces, se ve en la realidad también, y hay que tener mucho ojo en el caso de evitar alguna sanción, alguna multa. ¿Okay? Ahora, en el caso de que un personal va a hacer trabajos de alto riesgo, por ejemplo, trabajo en altura, este trabajador tiene que pasar un examen médico enfocado a este trabajo en altura para ver que no tenga problemas, no sé, miedo a las alturas, no tenga problemas con la espalda, en las articulaciones. Entonces, si este trabajador va a entrar a hacer trabajos de alto riesgo, debe pasar un examen médico enfocado a esto. Okay, y en eso el empleador tiene que hacerse cargo. Okay, tiene que decir, ok, tú vas a hacer este tal de trabajo de alto riesgo, por ende debes pasar este examen médico especial.
Entonces le da un permiso, le da un examen médico y este personal solo puede hacer este trabajo de alto riesgo, ¿no? Otro personal no puede hacerlo si en el caso que no haya pasado este examen médico. ¿Ok? Entonces es un punto muy importante que lo sepan. ¿Ok? Entonces, muy importante este inciso D. Pasamos, la E. Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales y en su defecto a través de elecciones democráticas de los trabajadores. ¿Ok? Otro, garantizar el real y efectivo trabajo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando los recursos necesarios. Garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación, al momento de la contratación, cualquier sea la modalidad de duración, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan cambios en las funciones o puestos de trabajo en la tecnología. Muy bien, entonces pasamos al artículo 50, que dice, medidas de prevención facultadas al empleador, ¿no? El empleador aplica las siguientes medidas de prevención en los riesgos laborales. Gestionar los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando el sistema de control a aquellos que no se pueden eliminar. El diseño de los puestos de trabajo, ambiente de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo. Todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Y si no fuera posible, sustituirlas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo también unas de las 5 medidas de control, ¿no? Eliminar y sustituir. Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de la ciencia, tecnologías, medio ambiente, organizaciones del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. Mantener políticas de protección colectiva e individual. Capacitar y entrenar, anticipada y debidamente a los trabajadores. Muy bien. Asignación de labores y competencias. El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de asignarles las labores. Muy bien, artículo 52. Información sobre el puesto de trabajo. El empleador transmite a los trabajadores de manera adecuada y efectiva la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o fin específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabitantes de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago, ojo aquí, determina el pago de la indemnización respectiva. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos ver que si hay algún accidente grave, ¿no? Moderado, catastrófico, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. ¿Ok? Entonces repetimos, dice el incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar, ¿ok? Es una obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas. ¿Ok? En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado, entonces después de las investigaciones se haya comprobado fehacientemente el daño del trabajador, ¿ok? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, artículo 54 sobre el deber de prevención. El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, en el desplazamiento a la misma, aún fuera del lugar y horas del trabajo. ¿Ok? Entonces, a ver, repetimos este punto, es muy importante. El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autorización o en el desplazamiento a la misma,
aún fuera del lugar y horas de trabajo, ¿ok? Pero deben estar bajo las órdenes del empleador. Ya, entonces, si el empleador ordena algo, el trabajador está bajo sus órdenes y dice, dirígete a tal lugar en las horas de trabajo, o dice, aún fuera del lugar y horas del trabajo, pero este trabajador está a órdenes del empleador. Si el empleador ordena, este debe prevenir, debe tomar todas las maneras necesarias para evitar un accidente o incidente, ¿ok? Pero todo aquí, ojo, bajo las órdenes del empleador. Porque el personal o el trabajador puede realizar actividades que no fueron ordenadas, ¿ok? Entonces eso ya escaparía de las manos del empleador, ¿ok? Control de zonas de riesgo. El empleador controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgos graves y específicos. Otro, exposición en zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que ya vimos en una clase, concurrentes en el centro de trabajo, no generen daños en la salud de los trabajadores. Evaluación de riesgos. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo, o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien, entonces dice el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. La actualización de evaluación de riesgos es lo que les mencionaba ya en el anterior artículo también. Como todo es constante, tiene un constante cambio, no nada permanece igual, entonces debe haber una actualización de evaluación de riesgos porque puedes incorporar trabajadores nuevos, nueva maquinaria, nuevos equipos, nuevas actividades, entre otras cosas que pueden ocasionar, como son nuevos, estás incorporando algo nuevo, tienes que evaluar los riesgos de ese algo nuevo y debes actualizar tus herramientas de gestión, tu matriz per se, todo el trabajo debe ser actualizado, ¿ok? Dice mínimo una vez al año, ¿ok? O cuando cambien las condiciones de trabajo. Si hay cambio en las condiciones de trabajo, también debes actualizarlo. O cuando se haya producido un accidente, tienes que volver a evaluar los riesgos, tienes que ver qué ha fallado, entonces por ende tienes que volver a actualizar. Investigación de daños en la salud de los trabajadores. Muy bien. El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, esto es lo que les hablaba también en clases, ¿sí? Lo que es el tema de las investigaciones, ¿no? El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto, sin perjuicio de que el trabajador pueda recurrir a la autoridad administrativa de trabajo para dicha investigación. Muy bien. Adopción de medidas de prevención. El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Artículo 60. Equipos para la protección. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. Cuando no se pueden eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud, este verifica el uso efectivo de los mismos. ¿Ok? Entonces dice que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, ojo aquí, adecuados, porque en la realidad si nos basamos a la realidad, a veces el empleador por ahorrar algo, minimizar gastos, no sé, varios factores, el empleador compra equipos de protección personal, EPPs,
de una calidad no tan buena, de una calidad no tan buena, a lo cual es más perjudicial que beneficioso al trabajador. Entonces, por eso debe ser equipos de protección personal adecuados, ¿no? Y como les mencionaba también en otra clase, estos EPPs también tiene que tener un nivel de comodidad para el trabajador, ¿ok? Porque si un EPP no es adecuado y no tiene una comodidad, el cambio de ayudar va a perjudicar. Entonces, muy importante también este artículo. Otro artículo 61, revisión de indumentaria y equipos de trabajo. El empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces eso es lo que les mencionaba. En el momento de iniciar un proyecto, algún trabajo, el empleador adquiere EPPs, ¿no? Entonces empieza a utilizar, ya le da a sus trabajadores y los trabajadores empiezan a utilizar esto que el otro, pero como dice el artículo 61, debe haber una revisión. ¿Ok? Entonces, el hecho simplemente de dar EPPs no queda ahí. Entonces, tiene que haber una revisión, a ver si los EPPs son los adecuados, son suficientemente cómodos, o podemos incorporar un nuevo EPP para un trabajo determinado. No podemos implementar unos guantes de cuero o de gel o guantes de badana para determinados trabajos. Podemos adquirir los 3 EPPs. Los 3 guantes de protección, disculpen, los 3 guantes de protección, ya puede ser de badana, de cuero y de jeve, tenerlo en stock y darle al trabajador o personal dependiendo al trabajo que se va a realizar, porque no todos los trabajos son iguales. Entonces, cada uno de estos guantes tiene una función, ¿no? Específica y también tienen una debilidad. Entonces, ustedes pueden manejar eso, tienen que hacer una revisión, no nos presenta este artículo, para el tema de los EPPs, ¿no? Para ver si están funcionando bien, si son los adecuados, o puedes incorporar un EPP más adelante. Entonces, muy importante también este artículo. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo. El costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o en ocasión del mismo no es asumido de modo alguno por los trabajadores. Muy bien, artículo 63, interrupción de actividades en caso inminente de peligro. El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se puede reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado. ¿Okay? Entonces, el empleador tiene esta facultad, ¿no?, de interrumpir todas las actividades en caso haya un inminente peligro con un riesgo elevado, ¿no? Entonces, tiene esta facultad de interrumpir y, como dice aquí también, abandonar de inmediato el domicilio o lugar donde se está realizando tal trabajo. ¿Okay? Artículo 64, protección de los trabajadores en situación de discapacidad. El empleador garantiza la protección de los trabajadores que, por su situación de discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos aspectos son considerados en las evaluaciones de riesgos y en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. Entonces, por A o B, un trabajo, cualquier trabajo, proyecto, tiene una persona discapacitada, no sé, en cualquier diferente área, en la parte oficina, entre otras. Entonces, el empleador debe evaluar estos riesgos, debe formar planes, debe estar en su plan de seguridad, debe estar en su plan de sus medidas preventivas. ¿Qué pasaría si ocasiona tal accidente? ¿Cómo se manejaría? ¿Cómo tendría que reaccionar tal trabajador? ¿Habría un apoyo de los trabajadores hasta este personal que tiene una discapacidad? ¿Quién se haría cargo en el caso que ocurriera tal cosa, ¿no? Entonces, el tema de si en su línea de trabajo tienen una persona con discapacidad, entonces se deben enfocar también a eso y poner las medidas preventivas para ese caso. El artículo 65, evaluación de factores de riesgos para la procreación. En las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos, se tienen en cuenta los factores de riesgos que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores. En particular,
por la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese punto. A veces mucha exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales trae problemas al trabajador, a los trabajadores, a los personales en el tema de procreación, ¿no? Entonces también se debe evaluar un plan integral de prevención de riesgos enfocado también a este punto, ¿no? Según el artículo 65. En el artículo 66, enfoque de género y protección de los trabajadoras, ¿no? De las trabajadoras. El empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anuales. Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar, ¿qué cosa? La exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Disculpen, y creo también ya les mencioné en una clase, el tema de una trabajadora, de un personal que está embarazada, ¿no? Cómo se trabaja en la realidad y cómo se ve que a veces cuando una trabajadora ya está embarazada, una persona ya está embarazada, a veces los empleadores tienden a ya de no contratarlas, de no tenerlas ya en su línea, o de darle vacaciones forzosos, ¿no? Entonces ya un poco tratan de alejarla a esta trabajadora de sus líneas de proyecto, de trabajo, para evitar, como dirían ellos, algunos gastos, porque no trabaja igual, ¿no? Otros factores que pueden ser, pero eso está en contra de la ley, ¿no? El artículo 66 nos menciona esto, y eso es importante. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho, ellas tienen derecho ¿a qué? A ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, ¿no? Entonces aquí no dice que el empleador, si está embarazada, la va a despedir o ya no la va a contratar, no, dice ella tiene el derecho de ser transferidas a otro puesto que no le traiga problemas en el tema de su gestación. Entonces es muy importante que estas trabajadoras embarazadas que estén gestando sean transferidas a otro puesto, que sean más accesibles a ellas y, ojo, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de su categoría, ¿ok? No le puedes bajar el sueldo, no le puedes bajar de categoría o mandarle a otra área muy pesada. Entonces es muy importante que manejen esto porque no pueden cometer un error y caer en denuncias y entre otras cosas que se ve mucho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también aquí. El artículo 67, protección de los adolescentes. El empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. El empleador debe realizar una evaluación de los puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes previamente a su incorporación laboral, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. El empleador practica exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los adolescentes trabajadores. ¿Sí? Entonces, este tema de los adolescentes también es importante. Dice, el empleador no emplea adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que pueden afectar tanto su desarrollo físico y mental. Este punto también es muy importante porque en la realidad también no trabajan mucho este artículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en mi experiencia tengo varios colegas que en los años de universidad, todavía a los inicios, que esto que lo otro, recién muy jóvenes, muy chiquillos, adolescentes en sí, se meten mucho a lo que son parada de planta, ¿no? Estos trabajos que lo llaman parada de planta en los centros mineros, y ellos se entran y hacen estas actividades
¿dónde podría caer en la falta de este artículo 67, en la protección de los adolescentes? Ya que en estos trabajos de parada de planta se realizan actividades muy pesadas, ¿no? En el tema físico, mental también es muy gastado porque es toda una semana, si no me equivoco, estos trabajos de parada de planta. Eh, es muy desgastador en una forma física, el tema de la ergonomía es muy afectada, ¿sí? Entonces, involucra mucho eso. En la realidad he visto eso que manejan este tema de la parada de plantas con adolescentes, entonces ahí se estaría faltando este artículo 67, por eso es muy importante este artículo también.